Historias oceánicas, los sueños y el lenguaje astrológico. Un podcast para vos que querés comprender tus sueños. Hola, bienvenidos al mundo de los sueños y el lenguaje astrológico. Este podcast surgió por mi libro Historias oceánicas, los sueños y el lenguaje astrológico. Así que en este espacio hablaremos sobre las historias que tejieron los inconscientes de algunas soñadoras con las que fuimos trabajando juntas desde el lenguaje astrológico con sus cartas natales, descenebrando esos sueños, tarea que se convirtió en libro y ahora también en este podcast. ¿Y para qué buscar significaciones en nuestros sueños? Para aprovechar semejante disponibilidad de información que nos ofrece el inconsciente, el que genera cientos de guiones cada noche, los recordemos o no, para que nos enteremos qué está pasando con nosotros, por qué procesos andamos e incluso por qué parte de esos procesos. Todo eso nos lo ofrecen en formato cortometrajes o a veces solo con algunas imágenes sueltas. Lo que les propongo es usar también el lenguaje astrológico para ampliar las significaciones posibles de cada sueño, que son casi infinitas. El trabajo con tu carta natal permite esas ampliaciones. Y lo que me movió a escribir el libro y ahora a que tome el formato de podcast no es transmitirles conocimientos astrológicos, sino disfrutar de estas historias que al surgir del inconsciente, de donde nacen los mitos, de una manera o de otra nos tocan, ya que cada uno está viviendo sus mitos. Y se trata, como en las series, de temporadas de sueños. Porque los guiones oníricos insisten con una temática, la que nos está movilizando en ese periodo, como para que comprendamos de qué va lo que estamos viviendo en vigilia, qué es lo que estamos procesando. Si se toman el trabajo de registrar sus sueños y comienzan a intentar lidiar con su simbolismo, tal como cuando aprendemos un idioma nuevo, podrán comprobar esa línea que los conecta unos a otros. Veremos una temática que se repite. También reflejan la evolución o no de nuestro proceso. Eso me resulta fascinante. En el libro tomo, por ejemplo, series de sueños de una soñante a través de meses e incluso años, para mostrar cómo, con su trabajo terapéutico, fue avanzando en el proceso por el que atravesaba, y así lo mostraron sus sueños. En el libro sugiero, sería maravilloso si la lectura de estos sueños reeditara al menos en una mínima parte el antiguo ritual de contarse los sueños en rueda. Ahora, quizás alrededor de la mesa del desayuno o en un espacio designado para ese encuentro. Compartir estos relatos tan ricos en significaciones podría ampliar el tipo de contacto con nuestros afectos, además de ser un estímulo para que recordemos nuestros sueños al despertar. Si le sumamos el intento de encontrarle sentido a estas historias, incorporamos a un gran aliado en el proceso de ir desplegando la semilla que somos. Como expresaba el psicólogo junguiano argentino Horacio Egilevich Grimaldi en sus clases de psicología analítica, el sueño tiene que ser objetivado, puesto afuera, al menos contado, decía, ya que facilita la comprensión del guión. Aun cuando no lo entendamos racionalmente, algo del mito que cada uno vive puede hacerse visible y facilitarnos ampliar la conciencia acerca de quiénes somos. Y para ampliar las voces sobre los sueños, la psicóloga Cecilia Rusumano, tan querida terapeuta, se refiere a esto de para qué ingresar en este mundo. Los sueños, por lo menos para mí, son una oportunidad
de integrar, obviamente, el contenido o lo inconsciente que trae el sueño, que es una parte muy profunda mía y una parte muy oscurecida, es decir, no está tan a la mano, pero el sueño me trae la oportunidad de ver algo. Alicia se levantó de un salto porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. Y la verdad que algo así me pasó a mí. Voy a empezar contándoles mi conexión con los sueños y leo de mi libro, El asombroso encuentro con el inconsciente. Contaré brevemente mi experiencia sobre la forma que tomó mi vínculo con el inconsciente, solo para comunicar que no es algo extraordinario, sino absolutamente cotidiano y posible para todos. A veces solo hace falta estar atentos a sus pequeñas intervenciones desde las sincronicidades, como necesitar algo y que aparezca justo en el momento indicado en el lugar menos pensado. O el encuentro con alguien en quien acabo de pensar. O una idea que llega con total precisión en el tiempo correcto. Cuando le prestamos atención o le solicitamos ayuda, este gran amigo, esta gran amiga que es el inconsciente, surge con su respuesta en distintas formas simbólicas. Sueños, imágenes, ocurrencias, sincronicidades, y a medida que más atención le brindamos, más disponible parece estar. Mi pasión por el mundo onírico se originó en mi adolescencia, en la que me maravillaban los guiones que mi inconsciente me presentaba. Momento en que ignoraba todo sobre ese mundo, pero me generaban fascinación esas historias surrealistas donde un arbusto daba como frutos pollitos, o yo podía habitar con total naturalidad en las profundidades de un lago. A partir de iniciar un temprano recorrido terapéutico, fue haciéndose visible que se trataba de un lenguaje simbólico con el que podía contar para incrementar la comprensión de mí misma y de mis procesos. Hasta me ofrecía tips para resolver situaciones. Poco tiempo después de abrirle la puerta con confianza al mundo onírico, pero con encuadre, con acompañamiento terapéutico, teniendo mucho respeto por ese ámbito que todo lo contiene. Comencé a sorprenderme con imágenes que me surgían durante la vigilia. Una mañana, mientras caminaba por mi ciudad, se me apareció en mi mente una tablilla de cerámica con 6 símbolos absolutamente desconocidos. O en otro momento, la sensación de quedar congelada en el tiempo mientras terminaba de cruzar una calle para ver, entre comillas, cómo se abría una especie de velo que me permitió asomarme fugazmente a lo que es. Y que perdí instantáneamente. Pero lo que no perdí fue la profunda sensación de haber estado en presencia de lo luminoso, de lo trascendente, de lo sagrado, sea eso lo que sea. Sensación que permaneció conmigo durante varios días y que inclusive hoy, muchos años después, vuelve a surgir al recordar ese instante. Luminoso no es un término que usamos habitualmente y para quienes no lo conocen menciono que significa que algo es misterioso, imponente, sobrenatural o que despierta emociones espirituales y religiosas. Y lo usé porque me encanta la palabra en sí, en su musicalidad, y porque me parece que realmente abarca este tipo de experiencias y a veces también las sensaciones que nos deja algún sueño. Bien, sigamos. Hubo periodos en los que estos encuentros me resultaban algo invasivos
ya que surgían justo antes de dormirme en esa frontera entre la vigilia y el sueño. Y por su persistencia debí abrir mis ojos para que se detuvieran, lo que demoraba mi descanso. En este caso, habían tomado el formato fotos o cortometrajes. La primera vez que los experimenté no salía de mi asombro al cerrar los ojos y comenzar a ver pasar una tras otra imágenes de objetos desconocidos para mí. Parecían ser muy antiguos. Solo pude reconocer un sextante y un libro. En la siguiente oportunidad, las imágenes que se sucedían eran de rostros. Cientos de personas desconocidas pasaban una tras otra en rápida sucesión, como si estuvieran frente a una cámara listas para una foto en plano pecho. A partir de allí, el formato cambió a película. Y así, una cámara imaginaria iba haciendo travelings en una larga escena continua. A veces se trataba solo de paisajes. Otras incluía a personas transitando por esos espacios. En una oportunidad, la película iba surgiendo desde un lápiz invisible que dibujaba en suaves tonos pastel los lugares y las personas justo en el momento en que la cámara llegaba hasta esa mano dibujante invisible. Esto me hizo recordar el cuento de la Aleph de Borges, tal como señala Horacio Gilevich Grimaldi en su libro Hermenéutica onírica. Señala ese cuento como ejemplo del contacto con lo luminoso y las imágenes oníricas, y cito pequeñas partes del cuento. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, el inconcebible universo. Les recomiendo que lean Hermenéutica onírica, una interpretación junguiana de los sueños. Buenísimo. ¿Seguimos? El trato con el inconsciente fue haciéndose más amistoso. La colaboración fue creciendo. Indagué en prácticas chamánicas, tales como las llamadas el viaje con tambor al mundo de arriba o el viaje al mundo de abajo, que más tarde, en mi formación junguiana en danzaterapia arquetipal, pude equiparar con la técnica de imaginación activa, que es un recurso tipo meditación que posibilita explorar el mundo inconsciente. En el caso de estas prácticas propias de pueblos originarios, el golpe de un tambor a determinada frecuencia va generando el estado meditativo que propicia esa apertura al inconsciente. Estas ensoñaciones durante un estado de vigilia, surgidas de la práctica chamánica controlada terapéuticamente, o la técnica junguiana de imaginación activa bajo la guía indispensable de un terapeuta, ya que no son prácticas para usar indiscriminadamente al no estar exentas de riesgos psicológicos para determinadas personas. Entonces, estas ensoñaciones me llevaban a habitar lugares y encontrarme con animales o personas que, como en el guión de un sueño, estaban cargadas de significaciones que me hacían sentido para el proceso por el que atravesaba en cada momento. El paso del tiempo me fue mostrando que este vínculo con el inconsciente era una asociación sumamente útil. De los sueños han surgido resoluciones, pasos a seguir, el clima interno con el que se presenta mi día, el estado en que estoy en determinado proceso. ¿Has sugerido el momento del fin de una terapia o un capítulo completo de este libro?
Los sueños me han dado palmaditas reconfortantes en la espalda para animarme y sostenerme en periodos complejos. Y esto no es un privilegio que experimentan unos pocos, sino algo disponible para todos. La cuestión es la predisposición para esta escucha y el aprendizaje de su lenguaje para ir decodificando los mensajes, tal como hacemos para aprender cualquier lenguaje. Lentamente fue sumándose a mi vida el lenguaje astrológico de la mano de profundas maestras, y con él nuevas significaciones para mis sueños. Llegaron las formaciones en danza terapia arquetipal y de astrología ya de manera formal para, lógicamente, arribar a mi trabajo en esas áreas. Las y los soñadores iban aportando historias ligadas a sus procesos, vistos desde la mirada de la danza terapia con orientación junguiana y la astrología, evaluando sus tránsitos, progresiones, revoluciones, lo que me iba generando un creciente asombro y respeto por la condición humana y el misterio de nuestros entrelazamientos entre nosotros humanos, con todos los seres de este planeta, con el sistema solar que habitamos y lo más probable con el universo entero. Vamos con los primeros sueños. Traten de concentrarse en las sensaciones y emociones que les vayan surgiendo, ya que si bien aparentemente no tendrían nada que ver con nosotros estos sueños porque no nos pertenecen, sí tienen que ver, como les dije antes, porque surgen del mítico mundo inconsciente que todos compartimos como especie humana. Por lo tanto, algo del mito personal que recrean estos sueños nos puede tocar de alguna manera. Sería interesante que como práctica, para después usar este lenguaje con sus propios sueños, registraran al menos lo que sienten y si les dispara conexiones con algo personal. Bien, aquí vamos con 3 sueños de una soñadora que está en el proceso de tomar mayor conciencia de su ascendente en Sagitario, ya que Júpiter, el planeta regente de ese signo, está iluminando a pleno el ascendente en una oposición. Para quienes no están familiarizados con el lenguaje astrológico, Sagitario nos habla de la salida del nido, la salida de la aldea, de mi zona de confort lunar, hacia donde me lleve la aventura. Sagitario tira la flecha desde mi nido y donde cae, allá voy. Es decir, me aleja del lugar conocido para ampliar mis horizontes, para conocer mundo, otras culturas, saber cuáles son sus cosmovisiones y así armarme una yo misma que suele ser diferente a la que circula en mi hogar. Me permite desplegarme, hacer síntesis y comprender a mi modo cómo es esto de estar vivos, qué es lo que me genera confianza y a través de mi accionar o de mi palabra también a otros, ya que se trata del arquetipo del maestro. Por lo tanto, algo parece invitarla a alejarse del nido. Al mismo tiempo, tenía muchos planetas transitando por la casa 4, las raíces, la casa de la luna, mi nido, mi clan. Por allí andaban Saturno, Mercurio, Neptuno, Nodo Norte, Venus y Quirón, por lo que había allí mucho movimiento para sostenerse de otra manera, para entender, para cerrar ciclos, para revisar modos de vínculos y para lidiar con la herida que cada uno carga. Bueno, volvamos al camino. Les contaré los 3 sueños en el orden cronológico que sucedieron. Llamaremos a esta soñadora Diana. Y el primer sueño fue solo una imagen. La cámara que registraba esa escena o la mirada del testigo se ubicaban en un lugar mucho más bajo que la escena
y la mostraban a Diana en una silla de ruedas que aparentemente empujaba a su madre. Se sintió devastada. Charlando sobre su sueño, ya que la autoridad, es decir, ser autora y ser autoridad, es de la soñante. Fuimos viendo que la postura de la mirada del o de la testigo podía pertenecer a un niño o una niña por la altura, lo que podemos asociar a su luna, a una postura infantil aún. Hay que recordar que es complejo desprendernos del refugio al que nos somete la luna, haciéndonos reaccionar inconscientemente ante un cambio, una crisis, con el regreso a lo que significó seguridad y afecto en nuestra niñez, aun cuando no fuera en realidad de seguridad y afecto, pero sí algo conocido donde sé manejarme. La imagen la mostraba sin poder usar sus piernas, sin autosostén y aparentemente conducida por su madre, lo que podría indicar que su limitado movimiento surge de su madre simbólica, su luna, su refugio infantil, su chupete. Diana es luna Plutón, por lo que en su infancia puede haber entendido que los vínculos seguros son fusionantes, atrapantes, como si una araña me hubiera cazado en su tela, de la que no me es fácil salir y de la que en el fondo la lunita no quiere salir, ya que ese ambiente manipulador, controlador y hasta algo tóxico me es sumamente familiar y por lo tanto seguro. Semanas después recordó 2 sueños más. Está sentada junto a un arroyo de montaña que baja suavemente. El agua es cristalina. Puede ver las pequeñas piedras del fondo ya que la corriente de agua es muy poco profunda. Había mucha luz y se siente muy a gusto allí. Decide recoger una piedra de ese fondo como para llevársela de recuerdo. De repente se da cuenta que está en una burbuja. La siente como un cubículo esférico. Sigue habiendo colores muy claros, pero se siente encerrada. Debe salir de allí. Se da vuelta dentro de la burbuja y observa que en la zona que ahora tiene a la vista hay como un pequeño panel con botones y un cartel que indica salida. Y ve además parte de una puerta de cristal semioculta detrás de lo que parecen ser almohadones o algo similar. Piezas acolchadas que va retirando una a una y despejando lo que ahora confirma que es una puerta. A través de la puerta ve que hay una sala. Comienza a presionar los botones pidiendo ayuda y observa que en esa sala hay un hombre, como un guardia de seguridad, que iba vestido en la parte superior y en la parte inferior solo llevaba calzoncillos. Responde a su llamado y se acerca para abrirle la puerta. Acá, el tema del sueño anterior parece continuar. Está cómodamente instalada en su zona de confort. Un paisaje idílico y una burbuja protectora. Bien podría referirse a su luna, su seguridad infantil, pero se da cuenta en el sueño que la encierra y que quiere salir de allí casi con desesperación. Para lograrlo, debe quitar esos almohadones o elementos acolchados, cómodos como lo conocido, esa comodidad que me invita a la inercia de quedarme en la aldea, a salvo. Y así descubre la salida, su salida. Resta que el guardia de seguridad venga a abrirle y ¿quién podría ser ese guardia? ¿Será su Saturno ligado a su Urano? Planetas que discuten entre sí en su carta a través de estar conectados con una cuadratura. Saturno, el padre serio, severo, que respeta y hace respetar las leyes. Y Urano, el loco, el revolucionario, el vanguardista, que dice que es tiempo de un cambio. Quizás tenga que consensuar ese diálogo, dándole un lugar en su vida a las 2 partes y animarse a salir
de la burbuja segura y asfixiante. En el siguiente sueño, del mismo día que el anterior, se ve en el Amazonas, navegando en una canoa por un río de aguas tranquilas. Le llama la atención que la canoa está boca abajo. Va como cabalgando sobre el lomo de la embarcación. Tiene la sensación de ser una mujer perteneciente a algún pueblo originario de la zona. Se siente segura y poderosa de manera natural, según ella misma define. Como que ese poder se lo da el dejarse llevar por la naturaleza. Observa que un cocodrilo intenta subir a la canoa. Diana lo rechaza pegándole con el remo. Continúa sin sobresaltos. Ahora la escena cambia. Está en la parte superior de una enorme y hermosa caída de agua, estilo catarata. Está analizando si va a saltar o no. Mira hacia abajo y observa a un grupo de personas que ya han saltado y están celebrando haberlo hecho. Bien, las significaciones que surgieron van en la misma línea de sus tránsitos. Navega sin esfuerzo con una canoa al revés. Esto puede ser signo de que aún no sabe navegar correctamente. Aún falta salir de su zona de confort. Pero ella siente que simplemente navega al revés por decisión propia. Algo que podemos relacionar a Urano, planeta que gira en sentido contrario al que hacen la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar. Por eso se lo asocia con lo singular, lo diferente, la vanguardia. Podría ser, ya que en esa posición invertida no puede cargar cosas en la canoa, tal como Urano, que no pertenece a ningún lugar porque pertenece a todos y por eso lleva una mochila muy liviana que le permite ese traslado. Urano en tránsito por su carta natal le estaba pidiendo cambios, que girara 180 grados, como en el sueño de la burbuja. Es decir, que quedara mirando hacia el otro lado. Urano está tocando su fondo del cielo, ese punto que marca las raíces en las que nos apoyamos para proyectarnos después a la sociedad. Y marca también este fondo de cielo el inicio de la casa de la luna, de la familia, de la zona de confort. Urano le dice: saltá, animate. Parece alta la caída, pero fíjate, otros han sobrevivido a esto de tirarse a una zona desconocida, fuera de la zona de confort, y se los ve felices ahora. ¿Por qué elegir un cocodrilo como parte del guión? Reptiles semiacuáticos, predadores, feroces y territoriales. El cocodrilo se sube a su canoa, pero Diana lo quita fácilmente. Bien puede simbolizar su propia luna Plutón, una nutrición devoradora, depredadora. Recuerden que la luna, como refugio, nos frena para que no salgamos fuera del nido. Y en este caso, intentaría amedrentarla con los supuestos peligros de salir de su zona de confort. ¿Les resuena? ¿Les viene alguna imagen o sensación? Insisto, registren. ¿Han soñado con algo que pueda tener alguna analogía con estos sueños? Compartan sus sueños con nosotros o con amigos o familia, parejas. Ayuda a encontrar sentido ponerlos en palabra o registrarlos por escrito. Muy bien. En el próximo encuentro les daré algunos tips para que recuerden sus sueños si es que aún no los recuerdan. No dejen de registrarlos con fecha para poder hacer un seguimiento e ir asociándolos con situaciones de vigilia por venir. ¿Nos encontramos pronto? Por acá. O quién sabe, quizás nos crucemos en sueños. Historias oceánicas, los sueños y el lenguaje astrológico.
Un podcast que te guiará para que navegues tu mundo interno profundo. Escrito y narrado por Irene Wheeler. Grabado en Estudio Taki de San Antonio de Areco. Edición y música Isaías Mayola Wheeler.